esta mañana. Amén. Adelante, pastor. Que el Señor le bendiga a todos. Es una bendición el poder encontrarnos una vez más por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí delante de todos ustedes. Estamos acá por la gracia del Señor, con el hermano Pedro, mi esposa, la esposa del hermano Pedro, que Dios nos permite en su gracia poder reunirnos y después de haber escuchado las alabanzas, presentar el Evangelio. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de San Marcos, en el capítulo 2. San Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. San Marcos capítulo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo leo un versículo y ustedes me ayudan con el que sigue. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se levantaron muchos, de manera que ya no había ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo y yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos los escribas, los cuales hablaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús y su espíritu que hablaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Bendito sea Dios. Póngase cómodo. La palabra del Señor. Siempre en la Biblia encontramos un tema central. El tema central de las Sagradas Escrituras es acerca de la salvación de Dios y quiénes la pueden recibir, quiénes la pueden obtener. Dice en el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Qué había pasado la primera vez?
que Jesús había entrado en Capernaum. ¿Qué había pasado? La primera vez, cuando Jesucristo había entrado en Capernaum, y ahora dice que Él vuelve por segunda vez. Ahora dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Vayamos a ver qué pasó cuando Jesús entró la primera vez. En el mismo capítulo de San Marcos, en el versículo 21, aparece cuando Jesús entra en Capernaum en los días de reposo, en la sinagoga, que había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Entonces, en esa ocasión, Jesús echó fuera. En el Marcos capítulo 1, dice, en el versículo 26, que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La primera vez que Jesús ha entrado en Capernaum, acontecieron muchos acontecimientos. Ha echado fuera a los demonios. Su fama se difundió por todos los pueblos de aquel entonces. La fama de Jesús llegó por toda la provincia de Galilea. Y la gente se decía, ¿qué nueva doctrina es esta? Que a los demonios manda, le obedecen y salen. Pues Jesucristo, la primera vez que entró a Capernaum, hizo muchos milagros, hizo muchas señales, hizo muchas sanidades, donde la gente se agolpaba y su fama había llegado por muchos lugares, donde todo el mundo decía, ha llegado el sanador, ha llegado el que hace milagros. Entonces, ¿pero qué sucede? Sigamos viendo. Capítulo 1. Sanó a la suegra de Pedro. Muchos sanados al oponerse el sol. Dice el 32 y 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces Jesús recorrió Galilea predicando, dice. Y de repente dice en el versículo 44 y 45, dice, Jesús sanó a un leproso. Mira, no digas a nadie nada, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes.
todos esos acontecimientos hizo que Jesús se retirara de Capernaum para que pasara un poco el ambiente, el movimiento. Porque la gente, su fama había llegado de tal manera que solamente la gente venía para ser sanado. Cuando él sanó al leproso y le dice: ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda por la cual has quedado limpio. Pero, ¿de qué ofrenda estaba mencionando la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento se presentaban ofrendas para la purificación de los pecados, donde los sacerdotes declaraban limpios del pecado a las personas que habían transgredido la ley, que habían sido limpiadas del pecado. Entonces Jesucristo vuelve a Capernaum por segunda vez. Pero cuando Él vuelve por segunda vez, automáticamente la gente se vuelve a reunir. Todo el mundo tocaba la puerta de su casa. Ha vuelto el que hace milagros, ha vuelto el que sana a los enfermos, al que ha hecho tantos milagros y sanidades, ha vuelto a Capernaum. Y dice que la casa se llenó, donde ya no cabía ni uno más por la puerta. Pero ¿qué dice la Escritura? Que habían 4 compañeros que traían a un amigo enfermo, paralítico. Como no podía entrar por la puerta, se suben al techo, sacaron las tejas, hicieron una abertura y por ahí bajan al paralítico. Entonces, pero ¿cuál era la fe que traían estos 4 compañeros? ¿Cuál era la fe que habían visto en Jesús? ¿Cómo lo habían visto a Jesús? Que Jesucristo dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero esa palabra de Jesucristo, tus pecados te son perdonados, iba a ocasionar a que todos los que estaban ahí comenzaron a dudar, comenzaron a cavilar. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Dice en el capítulo 2, en el versículo 8, Jesús le dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesucristo sabía lo que el verso 10 ha dicho. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estaban dudando en sus corazones. Estaban dudando de la palabra de Jesucristo. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacer eso. Entonces, la multitud, ¿cómo vio a Jesucristo? ¿Cómo lo seguían viendo? Los que se reunieron, las autoridades, los escribas, los fariseos. ¿Para qué se reunieron? ¿Para qué volvieron a reunirse? Pues se reunieron para seguir mirando, viendo milagros, señales y prodigios.
Para eso se reunieron. Pero Jesucristo, la palabra que Jesucristo les dice al paralítico, al ver la fe de sus amigos: tus pecados te son perdonados. Esa palabra va a hacer que la fama que tenía Jesús se acabe. ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿A ser famoso? ¿A ser famoso por los milagros? ¿Por las señales? Cristo vino a traer una fama, a procurar una fama del sanador, del que hace milagros, del que resolvió los problemas. Jesucristo vino más que eso. Jesucristo vino como el Salvador, el Dios que ha venido a salvarnos de todos nuestros pecados. Jesucristo aparece en este capítulo. ¿Por qué Él regresa a Capernaum? Porque Él quería enseñarles la palabra. Porque mucha gente lo había seguido por sanidades y milagros y señales y muchos prodigios. Pero cuando ve el paralítico que está bajando por el agujero que acaban de hacer sus 4 compañeros, y todo el mundo se había dado cita, ¿qué querían ver? Todo el mundo quería ver. Mira, ahorita vas a ver que Jesús lo va a sanar. Lo primero que Jesucristo le va a decir: levántate y anda. Era lo que la mayoría había construido en su cabeza, en su corazón, acerca de Jesús. Pero Jesús le va a decir una verdad. Ve al paralítico. Y quizá ve la fe de todos los que estaban ahí, que esperaban algo contrario a lo que Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Amén. Comienza la duda. ¿Qué es esto? ¿Quién es Él? ¿Acaso es Dios? Porque solo Dios puede hacer eso. Entonces miren, estamos hablando de un pueblo que conocía la ley. Estamos hablando de un pueblo que conocía todo el sistema de sacrificios, que todo lo que la ley exigía para poder limpiar a los pecadores de los pecados, exigía, número 1, cordero sin defecto. Número 2, somos sacerdotes de la orden araónica para poner las manos en la cabeza de las ofrendas, para que los pecados de los pecadores pasaran al animal. Número 3, derramamiento de sangre. Todo el mundo sabía lo que Jesucristo había hecho en el río Jordán. Como pueblo pequeño, se sabía todo lo que había pasado en el Jordán, en el río Jordán, en Belén de Judea. Todos los acontecimientos de cómo los magos se dieron cita para venir a adorar al Salvador del mundo. Cuando Herodes escuchó de los magos: ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos a adorarle. ¿Rey? Yo soy el único rey acá. Pero nosotros buscamos al rey de los judíos, porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. De repente el rey llamó a los principales sacerdotes, indagó a través de ellos dónde habría de nacer el Salvador.
sacaron el polvo de las Sagradas Escrituras, abrieron, dijeron, efectivamente en Belén de Judea está escrito que nacerá el Salvador, el Rey de los judíos. Bueno, vayan y cuando vuelvan díganme, porque yo también quiero ir a adorar. Todas esas historias se había recorrido por todo el pueblo de Dios. Eran pueblos pequeños, no eran muy grandes. En los pueblos pequeños se saben todas las cosas que pasan dentro del pueblo pequeño. Entonces, y todos los que estaban en Capernaum sabían lo que Jesucristo había hecho, lo que Juan el Bautista había bautizado en el río Jordán. Cuando Jesucristo había sido bautizado por Juan el Bautista, y Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo el mundo sabía lo que Jesucristo había realizado. Pero lo que pasaba, que la gente no lo podían reconocer a Jesús como el que Dios había enviado para traer la justicia perdurable, para poner fin al pecado desde que Él llegó al río Jordán, para que se cumpla la justicia de la ley. Cuando Jesús le dijo a Juan el Bautista: tienes que bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de la ley, esa justicia que exigía que para que pueda haber justicia, para que pueda haber perdón de pecados, exigía como requisito número 1 un cordero sin defecto. Número 2, un sacerdote de la orden araónica para poner las manos en la cabeza de la ofrenda y pasar los pecados de los pecadores al animal. Entonces la gente no pudieron ver a Jesús, no lo pudieron reconocer como la justicia que Dios había enviado a este mundo. Solamente se preguntaban: ¿quién es este? Como la palabra que se leyó: ¿este no es Jesús, el hijo del carpintero, que su padre se llama José y su madre María, y sus hermanos están con nosotros? Y Jesucristo lo único que veía era incredulidad. La incredulidad en los corazones de aquellos que solamente lo miraban como el hijo del carpintero y no podían ver más allá de lo cual Dios había enviado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la justicia de Dios. Él es lo que la gracia de Dios venía anunciando, testificando desde todo el Antiguo Testamento. Romanos 3:21, mire lo que dice. Busque por favor. Romanos 3:21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo dice? Romanos 3:21. ¿Que lo encontró? ¿Lo puede leer, por favor? Romanos 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén, gracias. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Entonces, ¿qué era lo que venía anunciando todo el Antiguo Testamento? Y todo eso el pueblo de Dios lo sabía. Lo sabían de una manera literal, pero no lo entendían de la manera espiritual, de que todas esas cosas
que anunciaba la ley, que anunciaba los profetas, solo venía comunicando la justicia de Dios. La justicia que Dios traería a través de Jesucristo. Pero cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, se manifestó el corazón de la gente. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede hacer eso. ¿Lo vieron como el Dios que ha traído la salvación? ¿Lo vieron como el Dios soberano que ha traído su justicia desde que Él bajó del río Jordán? ¿Por qué? Porque en el río Jordán el testimonio del Padre ha dicho, después que Jesucristo ha sido bautizado, Mateo 3:16 dice que cuando Jesucristo sale del río Jordán, los cielos le fueron abiertos. 2, que el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesucristo. Entonces, mira el acontecimiento. Los cielos le fueron abiertos. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo, la justicia de Dios, por la mano de Juan el Bautista, ha recibido las maldiciones y los pecados del mundo entero. Por eso que al salir del río los cielos se abren. Y en señal de testimonio el Espíritu Santo viene sobre Jesús. De que el reino de los cielos se ha acercado. De que el reino de Dios se ha acercado a este mundo. De que ahora Dios y su justicia se ha hecho una con este mundo. Por eso Cristo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el verso 17 de Mateo 3:17 dice, y una voz escuché en el cielo, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Si el Padre está dando testimonio de que Jesucristo es la única complacencia, de que Jesucristo es la única justicia que Dios ha establecido en este mundo, donde todo se acabó, donde todo se terminó, porque a través de Jesucristo el Padre ha dicho, Él es mi única complacencia. Entonces, cuando Cristo dice, tus pecados te son perdonados, era el mensaje del Dios vivo, que a través de Jesucristo se ha establecido su justicia en este mundo. Pero todos los que estaban reunidos en Capernaum, ¿para qué se dieron cita? ¿Para qué se reunieron? Solo querían seguir mirando milagros, sanidades, señales y prodigios. Pero lo más importante, lo que el ser humano necesita, lo que el ser humano realmente necesita, ¿tus pecados te son perdonados? Pues, en la Biblia, ¿cómo llegaron a comprender quién era Jesucristo? Dice que una mujer, antes dice que un hombre llamado Jairo, tenía a su hija grave, pero él se acercó a Jesús, él se postró ante Jesús. ¿Por qué? Porque un judío, según la ley, no podía postrarse ante otro judío. Pero ¿por qué Jairo vino y pidió misericordia? Le dice, ven, ten misericordia de mi hija y sálvala. Porque vio a Jesús como el Dios de la salvación, el Dios que ha venido a este mundo para liberarnos de los pecados. Y Jesús dijo, sí, yo voy a tu casa.
Pero mientras iba, una mujer salió en el camino. Dice, una mujer que había sufrido mucho de muchos médicos, que había padecido mucho, vio a Jesús y de repente en su corazón nace la fe. Pero nace la fe de una manera muy diferente de los que seguían a Jesús. Como nació la fe de los 4 compañeros, a la diferencia de los que estaban reunidos en Capernaum. Nace la fe de la mujer. La enfermedad le había hecho ver que estaba para morir, que estaba para partir de este mundo, pero que de repente llegaba una hora, un momento. Si muero, ¿a dónde voy? ¿A dónde estaré? ¿Estaré con Dios? ¿O estaré lejos de la presencia de Dios? Porque eso es lo que hacen pensar las enfermedades. Eso es lo que hacen analizar las personas que tienen una enfermedad. Pues piensan y analizan. Cuando la Biblia dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque el ver, estar ahí, en la casa de luto, donde hay una persona que ha fallecido y todo el mundo se ha reunido, la gente está pensando y meditando que un día también nos tocará estar así. Un día también nosotros tenemos que morir. Por eso que las enfermedades al hombre, por muy más incrédulo que pueda ser, le hace analizar. Si muero, ¿a dónde iré? ¿A dónde partiré? ¿Estaré con Dios? ¿O estaré lejos de la presencia de Dios? Por eso que dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque en la casa del banquete, en la casa de la fiesta, ¿usted cree que la gente tiene tiempo para pensar en la otra vida? No. La gente solo piensa en el momento, la diversión, la actividad que se está celebrando. En ese momento no hay tiempo para pensar en la otra vida. Pero cuando nos invade la circunstancia, la enfermedad, las dolencias, y está fuerte la situación, ahí sí comenzamos a analizar, comenzamos a meditar acerca de la vida eterna. Como el fariseo que vino al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para obtener la vida eterna? Por eso, esta mujer que había sufrido de muchos médicos, tenía dinero, una mujer acaudalada, pero aunque con dinero, pero cuando ya la ciencia la ha desahuciado, ya perdió toda esperanza en este mundo. Más bien le iba de mal en peor. ¿Por qué? Porque su mal no venía de este mundo. Su mal venía de la presencia de Dios. Para que ella pueda entender la parte espiritual. La parte espiritual que los seres humanos muy poco pueden encontrar. Ella dijo: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Mire, ella dice: seré salva. Porque había cambiado ya su posición
porque había entendido de que Jesucristo es la justicia que Dios había enviado a este mundo para solucionar el pecado de los seres humanos. Por eso que ella tiene la fe ahora en Jesucristo, para ver cómo el Salvador que vino para ser bautizado en el río Jordán, y el Padre, a través de su testimonio que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Ese testimonio del Padre es que llegó al corazón de esta mujer, al corazón de Jairo, porque cuando la mujer había perdido ya toda esperanza, solo nació la fe que Jesús es la justicia. La justicia que dice el apóstol Pablo, que la ley y los profetas venían anunciando la justicia de Dios. Se testificaba, se anunciaba. Por eso cuando el Padre ha dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, es el testimonio del Padre, el testimonio del cielo. Dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los testimonios, son los testigos de la salvación en el cielo. Pero aquí también, en la tierra, también hay 3 testigos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, hasta el versículo 8. Yo leo y ustedes me ayudan a leer. Dice el testimonio del Espíritu: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Miren, los testigos en el cielo y los testigos aquí en la tierra. El testigo en el cielo lo sabemos, lo conocemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el testimonio de aquí en la tierra, de cómo fuimos salvados, de cómo experimentamos la salvación, es el testimonio que el Padre ha dado cuando Cristo ha bajado por la mano de Juan el Bautista en el río Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Por qué? Cristo le dice a un maestro de la ley, Nicodemo: tienes que nacer por agua y sangre. Que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testigo de que hemos nacido de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos dar testimonio de que he nacido de nuevo, de que soy un hijo de Dios? Ya dice, los testigos en el cielo, quienes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la tierra, los testigos de la tierra.
el agua y la sangre y el espíritu. ¿A qué se refiere? Jesucristo llega un día al río Jordán y le dice a Juan el Bautista: tienes que bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia es toda la ley. Todo lo que la ley venía anunciando, comunicando y transmitiendo. Entonces, el testimonio de nuestra salvación es que Jesucristo llegó un día al río Jordán y fue bautizado en las aguas del Jordán. Juan pone las manos en la cabeza de Jesús para que la maldición del mundo cayese sobre Jesucristo. Y el Padre pueda decir: pero antes sale Jesús, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo desciende sobre la cabeza de Jesús. Y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Entonces, entender con la fe por qué Jesús tenía que llegar al río Jordán por la mano de Juan el Bautista. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué era importante? ¿Por qué era necesario que Jesucristo bajara por las manos de Juan el Bautista al río Jordán? Porque así estaba constituido en la ley de Dios, para que la justicia de Dios se cumpla y se establezca. Por eso Cristo, después que ha sido bautizado, Él ha dicho: pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Que Él vino a compartir, a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. ¿Cuál es el año agradable? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Lo que Cristo le dijo al paralítico era el año agradable. Pero para la gente que estaba reunida en Capernaum, que lo tocaban, solamente esperaban que Jesucristo diga: levántate y anda. Pero, ¿qué les dijo Jesús? Volvamos a Marcos. ¿Qué les dijo Jesucristo? Realmente, Jesucristo les hace una pregunta. Miren, Marcos capítulo 2. Jesucristo les hace una pregunta. Versículo 9 de Marcos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para ustedes, ¿qué era más fácil que Jesús le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué era más fácil? ¿Qué esperaba la gente que le dijera Jesús al paralítico? Sana, queda sano. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso era lo que la gente esperaba que Jesús le diga al paralítico. O mejor dicho, eso era lo más fácil. Por eso Jesús dice: ¿qué más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para la gente más fácil era lo último: levántate, levántate en el nombre de Jesús. Eso era lo que la gente esperaba que Jesús dijera. Pero, ¿tus pecados te son perdonados? Ni idea tenían. Ni lo habían pensado ni soñado siquiera. Por eso que la gente comenzó a dudar, a cavilar. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces toda la gente
que se había reunido. Por eso Jesucristo se había quedado fuera en las partes desiertas, para que se bajara un poco la temperatura, de que la gente lo seguía a Jesús por los milagros y las señales. Por eso que volvió a entrar a Capernaum, para enseñarles la palabra, para que la gente quede en claro que lo más importante que Jesucristo pudo traer a este mundo era: tus pecados te son perdonados. Amén. Eso era lo más importante que Jesucristo quería dejarles en claro a cada uno de ellos. Por eso que Jesús, al ver la fe de los amigos del paralítico, la fe que encontró la justicia de Dios, la fe que han encontrado la justicia de Dios, como Jairo, como la mujer del flujo de sangre, cuando Jesús ha dicho: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos: Señor, ¿no ves que todo el mundo te toca, te empuja, te aprieta? Entonces, todo el mundo toca a Jesús. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué propósito? Solo una mujer había tocado a Jesús, que Jesucristo era la justicia de Dios, que Dios había enviado a este mundo a salvarla, a solucionar el pecado del mundo. Como el leproso que le dice: ve y muestra a Moisés, presenta la ofrenda que Moisés mandó para solucionar los problemas del pecado. Entonces, realmente, la fe de una mujer que tenía flujo de sangre fue la única mujer que tocó a Jesús, con la fe de que Jesucristo es la justicia, es el testimonio del Padre que ha cumplido Cristo, el testigo de la tierra, el agua y la sangre, que más tarde llega al Calvario, para cumplir el último requisito de la ley: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda, le dijo al paralítico. Jesús todavía no había llegado al Calvario, pero ya sobre él estaban todas las maldiciones, todas las enfermedades, todos los pecados de las personas. Solo falta que llegue Jesús al Calvario y cumpla derramando su última gota de sangre, como estaba estipulado según la ley, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mis hermanos, Jesucristo ya estaba la maldición del paralítico. Por eso que él pudo decirle: tus pecados te son perdonados. Por eso que él pudo decirle así a ese paralítico. Y miren lo que pasó. Aquel hombre no solamente recibió la salvación, sino que por la justicia de Dios vino también la consecuencia de dejar esa cama, dejar ese lecho, de levantarse, solo por la gracia de Dios, por haber entendido que Jesucristo es la justicia que el Padre vino a traer a este mundo. Por eso, mis amados hermanos, el Padre ha dado testimonio desde el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y los testigos aquí en la tierra son el agua, la sangre y el Espíritu. El agua que Jesús tenía que bajar un día al río Jordán por la mano de Juan el Bautista. Y la sangre que Jesús tenía que llegar al Calvario. Por eso el Evangelio de la palabra de Dios empieza en el bautismo, en el río Jordán, y acaba en el Calvario. Porque esas son las obras justas de Jesucristo, que vino a este mundo para establecer su justicia, para establecer el reino de Dios. Por eso cuando Cristo habla acerca del Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Se refiere a su justicia, a la justicia que el Padre estableció desde que Cristo bajó el río Jordán. Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por eso, estimados hermanos y amigos,
¿Con qué fe se ha acercado usted en esta mañana? ¿Con qué tipo de fe se ha acercado usted a recibir la palabra? ¿Solo para recibir algo externo? ¿Solo para comprender algo en la carne? Porque la carne se acaba. El que recibe un milagro en su carne es algo pasajero. Pero lo más importante que Jesucristo dice: trabajen no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Se lo dijo cuando la multitud había comido pan y pescado y habían sido saciados, y lo quisieron hacer rey. Como les había dado resuelto el problema de la comida, lo quisieron hacer rey. O sea, vieron a Jesús solo como el rey que ha resuelto el problema de la comida. Jesús se retira y lo buscan y lo siguen, y la gente lo encontró, lo volvieron a encontrar, y Cristo les dice: ¿me siguen? Porque habéis comido y os habéis saciado. Pero no me sigan por eso. No me sigan por lo material. Sígame por la verdadera comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? Que Él es la justicia de Dios, que le dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Por ese camino de justicia Jesucristo vino a este mundo, y por ese camino Jesucristo quería que la gente lo reconociera, no por algo externo en la carne, porque lo externo se acaba y es pasajero. Pero lo más importante es lo que puede quedar dentro, en el espíritu. La convicción, la seguridad de cuáles son mis testigos, de que he recibido la salvación, de cuáles son el testimonio que existe aquí en la tierra: el agua, la sangre, el espíritu. Realmente he creído en el testimonio de Dios. He creído en el bautismo que Jesús realizó por mano de Juan el Bautista sobre él, en esa sangre que Él derramó en la sangre para decir: consumado es, se acabó, se terminó. Por eso tus pecados te son perdonados. Fueron las palabras que a la gente comenzó a disgustarle, porque la gente no vio a Jesús. La gente tocó a Jesús como la multitud que le seguía, le empujaba, le apretaba, como el que sana, pero no como el Salvador, no como el Dios, el testimonio del Padre que ha dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Amén. Mis hermanos, realmente tengo en mi corazón ese testimonio de la justicia de Dios. Verdaderamente he nacido de nuevo. ¿Cuál es el testimonio que puedo decir por esto he nacido de nuevo? Por estas obras de Jesucristo. No por lo que yo hago, es por lo que Él hizo, es por lo que Él realizó para cada uno de nosotros. Ese es el testimonio verdadero que nosotros necesitamos poder comprender y poder aferrarnos como la mujer. Si tan solamente tocare su manto, seré salva, seré salva. Por eso que ella vio a Jesús como la justicia de Dios, como el testimonio del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entonces, solo Jesucristo es la complacencia del Padre. Por eso, ¿cuál es el corazón que tenemos? ¿Cuál es el tipo de fe que tenemos? ¿Solo para seguir porque hace milagros, porque hace sanidades? Y lo otro, y lo más importante de la justicia de Dios, y lo más importante del reino de Dios. Entonces, realmente nosotros necesitamos poder entender el testimonio de Dios aquí en la tierra.
el agua, la sangre, el Espíritu. Que Dios nos ayude a creer y a tener esa fe correcta según su palabra. Que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga. Permítame hacerles una oración en esta mañana para orar al Señor, para que Dios trabaje a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta mañana que nos permite poder compartir acerca de tu gracia, de tu evangelio, el evangelio del agua y el Espíritu, Señor, que nos da testimonio a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra quede grabada en los corazones de los oyentes, Señor, y que por nada de este mundo, Señor, esta palabra desaparezca de sus corazones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí hemos traído unos libritos, después que nos dé el tiempo el siervo de Dios para... Son otras series que se van a compartir con ustedes y esperamos que sean de mucha bendición. Gracias. Dejo al siervo de Dios encargado.